gracias. Disculpa más bien por la interrupción. Agradecer de antemano por la invitación y a todos los presentes, muy buenas noches. Sé que hoy día es un día complicado, justo está jugando el Perú. Sin perjuicio de ello, hay que tratar de hacer esta clase dinámica, participativa, así que ya saben, cualquier cosa me pueden interrumpir en el transcurso de la exposición. Y la idea es abordar el tema de la responsabilidad solidaria, tanto en la tercerización, que es el tema principal, y también relacionado, diferenciándolo de la intermediación. Entonces es muy importante tener la figura diferenciada para si tenemos un caso, aplicarlo. Y después vamos a ver algunas de las consecuencias que se derivan producto de una tercerización, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones principales que se tienen? Luego ya en el próximo módulo vamos a abocarnos ya al tema de la responsabilidad solidaria, pero ligado al tema de accidentes de trabajo y en materia de seguridad y salud. Así que la idea ahora es simplemente introducirnos un poco al tema de la responsabilidad, tener claro los conceptos, como les decía, separando de la intermediación con la tercerización, y ya luego propiamente vamos a abocarnos al tema de seguridad y salud en el trabajo en la próxima sesión. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de la tercerización e intermediación, como para poder ver sus diferencias y entender cómo se aplica la responsabilidad solidaria en ambos supuestos. Y bueno, esto ya lo hemos venido viendo, es todo el desarrollo normativo de la subcontratación como categoría genérica. Primero tenemos lo que es la ley 27626, luego vamos a tener una modificación a la norma, y ya luego propiamente con el decreto legislativo 1038 que complementa el 2945, pues vamos a tener la regulación expresa de lo que es la tercerización. Algo que comentábamos la clase pasada, bueno, hace unas clases ya, está relacionado a cómo diferenciamos cada uno de estas manifestaciones de la subcontratación, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este tipo de relación de trabajo estamos hablando de una relación donde existen tres personas, o tres sujetos, disculpen, claramente identificables, a diferencia de una contratación directa donde tenemos la figura del empleador y el trabajador. En este caso tenemos la figura del empleador, quien la contrata directamente puede ser la empresa intermediadora o la empresa tercerizadora, y la empresa usuaria, que es la que va a ser quien se va a beneficiar de dicha actividad. Entonces, en la intermediación lo que vamos a tener es una externalización de la mano de obra. Tenemos a esta empresa usuaria que va a decidir, de acuerdo al giro de negocio, externalizar la actividad. Y en el caso de la tercerización, vamos a tener una externalización de la obra o servicio. O sea, lo que se va a tercerizar en el caso de la empresa principal es una actividad en concreto. Y esto responde más a un fenómeno productivo. Ahora, igual, sin perjuicio de que estemos ante ambas figuras, como les comentaba, es importante que detallemos cuál es el giro del negocio, ¿no? Cuál es la actividad de la que estamos conversando, porque en base a ello vamos a determinar si estamos frente a una intermediación o tercerización. Entonces, primero debemos conocer o tener claro cada uno de los conceptos para poder ver cómo se aplica el tema de la responsabilidad solidaria. Bueno, como les decía, esto de la intermediación lo vamos a encontrar en la ley 27626, y en esta figura lo importante es que también implica un destaque el destaque de los trabajadores a una empresa usuaria, donde estos van a prestar los servicios y van a carecer de vínculo laboral con la empresa a la cual le brindan los servicios, ¿no? Ahí la diferencia, lo más importante en la intermediación, es que el poder de dirección, o sea, esta facultad que tiene el poder el empleador de direccionar la actividad, va a estar compartida o muchas veces va a estar en la empresa, usuaria, ¿no? En principio, la limitación es que no se aplican las actividades principales y solamente las complementarias. Como les decía, lo característico de este tipo de modelos está en que el poder de dirección lo va a tener la empresa usuaria. ¿En qué casos procede la intermediación? Pues vamos a ver en servicios de naturaleza temporal, en servicios de naturaleza complementaria y los servicios de naturaleza especializada. Un claro ejemplo del tema de la procedencia en los servicios temporales, por ejemplo, puede ser en el caso de que tengamos una persona que se encuentra en estado de gestación
Entonces, ese puesto se va a requerir que alguien supla a esta persona que tiene un descanso médico, que está en estado de gestación. Entonces puede ser que la empresa o contrate directamente quizás un contrato de suplencia, o que, por ejemplo, busque un servicio especializado de alguna de esas agencias que le brinden la mano de obra directa a esta empresa usuaria. En los servicios complementarios, ahí va a depender, como les decía, mucho del giro del negocio, pero un claro ejemplo podría ser el personal de limpieza en un centro o en una empresa que no tiene como giro principal dicha actividad y complementa al giro del negocio, ¿no? Es algo que no es indispensable, pero sí lo complementa. Y los servicios especializados, o en realidad altamente especializados, a diferencia, por ejemplo, para no confundirlo con la tercerización, pues ahí está, o está ligado al hecho de actividades que requieren de quizás un conocimiento mayor o el uso de herramientas especializadas para la ejecución de la misma. Entonces, eso hace que la empresa usuaria no se haga cargo directamente de dicha actividad. Bueno, los servicios de intermediación se pueden hacer en empresas constituidas como personas jurídicas. Y lo importante es que en lo que son servicios de intermediación, es esencial que las empresas tengan como objeto social exclusivo la prestación de servicios bajo la figura de intermediación. O sea, no podrían realizar otro tipo de actividad que no sea esta. Vamos a tener, como les decía, 3 subclases: servicios temporales, servicios complementarios y servicios especializados. También vamos a tener intermediación en las cooperativas, son aquellas constituidas por la Ley General de Cooperativas, y el objeto social también tiene que ser exclusivo. Eso es muy importante, que el objeto social sea exclusivo. En caso de cooperativas, van a ser cooperativas de trabajo temporal o cooperativas, por ejemplo, de fomento del empleo. Como les decía, en los servicios temporales, ejemplos: contrato ocasional. Es un contrato celebrado entre el empleador y trabajador para atender necesidades transitorias distintas al giro principal del centro de trabajo, y la duración máxima es de 6 meses al año. Los de suplencia, celebrados entre el empleador para que éste sustituya a un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido, en este caso, como hemos visto, por un tema de descanso médico, alguna contingencia que no le permita al trabajador continuar laborando. Es importante que en esta figura también es relevante el destaque. Bueno, y algunos requisitos que señala la ley para el cumplimiento de la intermediación: por lo menos, o el límite es 20% de la planilla usuaria. No podrías intermediar toda la actividad, se supone que es algo temporal, transitorio, entonces la idea es que sirva de complemento y que no ejecuten las actividades principales. También tendría que ser contratos de suplencia y ocasional, y, como les decía, tiene que estar constituido, o esta persona jurídica tiene que estar constituido como un objeto exclusivo. Y aquí es importante tener un registro y autorización de 1 año dado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, como hemos visto, es muy importante tener en cuenta estos requisitos, cómo se configura la intermediación. Bueno, como les decía, los altamente especializados, aquí como para tenerlo claro, nada más voy a resaltar, ¿no? La empresa usuaria, en este caso, va a carecer de la facultad de dirección respecto a las tareas ejecutadas. ¿Y qué tareas se ejecutan mediante el servicio de alta especialización? Pues uno, no tiene que estar vinculadas a la actividad principal de la empresa, y además, como les decía, tiene que exigir un alto conocimiento técnico científico. Por ejemplo, podría ser, no sé, el desecho de radioactivos, o la limpieza de algún procedimiento o algo que requiera mayor especialización, ¿no? No sería de alta especialización, por ejemplo, los servicios de informática genéricos que se pueden dar a una empresa, ¿no? Los servicios de cableado, esos servicios de monitoreo para una empresa, bueno, esto podría realizarlo de manera directa, ¿no? Y como les decía, va a depender mucho del giro principal. Si, por ejemplo, la empresa se dedica al rubro de seguridad informática, que intermedie esta actividad, pues claramente sería una desnaturalización, porque hemos visto que tiene que intermediar actividades que no estén relacionadas a su giro principal y que sean complementarias o transitorias. Y, por ejemplo, el de alta especialización es algo también excepcional que se puede dar
dentro de la actividad empresarial, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los requisitos que se pueden dar. Servicios complementarios, como acá también decía, son actividades de carácter auxiliar, no vinculadas a la actividad principal, y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad de la empresa. Ahí tenemos que tener en cuenta, ¿qué pasa si un día no cuento con este personal? ¿Mi servicio no puede continuar? Si el servicio no puede continuar, claramente no estamos hablando de un servicio complementario, sino esencial. Lo relevante en los servicios de naturaleza complementaria es que ambas partes van a compartir el poder de dirección, tanto la empresa usuaria como la empresa principal. Entonces, como hemos visto, el tema de la intermediación es un fenómeno también de la subcontratación que hemos visto dentro de este marco legal, y la idea es más que todo ceder o proporcionar a la empresa usuaria mano de obra, ¿no? Y por ello es importante el destaque del personal a la empresa usuaria, y la empresa usuaria, otra característica importante, es quien va a brindar o quien va a dar va a ejecutar su facultad directriz para que este trabajador desplazado o intermediario pueda realizar sus actividades de manera adecuada. Hemos visto que solamente procede en los casos de servicios complementarios, en los casos de alta especialización y los servicios temporales. Entonces, esa es la figura correcta de la intermediación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y hay que diferenciar en la responsabilidad solidaria como tal, el hecho de que una empresa distinta a la que tiene la obligación concreta tenga que responder respecto a una desnaturalización que puede existir dentro de la intermediación laboral. Vamos a ver que esta figura de la diferencia entre responsabilidad solidaria e intermediación también se va a ver en la tercerización, pero es importante tener en cuenta que estamos ante dos supuestos distintos. Ahora, ¿qué es lo que regula la norma de intermediación? Pues aquí en la norma de intermediación, en tanto es una figura en la cual van a participar tres entes, dos empresas, una de ellas que se beneficia de la actividad y otra que contrata directamente al trabajador. Entonces, en miras de darle una protección al trabajador en caso de incumplimiento de su empleador, que en este caso sería la empresa intermediadora, pues da esta garantía, ¿no? De la carta fianza. Entonces, la carta fianza constituye una garantía de pago de los derechos de los trabajadores destacados. ¿Qué se busca? Garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La idea de la carta fianza, y esto se pacta normalmente entre ambas empresas, es que se garantice el cumplimiento, ¿no? Entonces podemos tener cartas fianzas individuales y globales. Las individuales van a cubrir inmediatamente cada contrato de locación de servicios celebrado con la empresa usuaria. O sea, quiere decir que cuando yo tenga recuerden que la empresa intermediadora no solamente va a requerir un cliente, puede tener hasta 4 o 5 clientes, y estos 4 o 5 clientes pueden ser que compartan los mismos trabajadores. No sé, me pongo a pensar en el supuesto de un servicio complementario de una de estas empresas intermediadoras que brindan el servicio de limpieza, que si bien pueden rotar su personal, lo que hacen es, ok, un mes estás dentro de la empresa A, otro mes estás dentro de la empresa B. Entonces, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de las obligaciones? Cada una de ellas tendría que firmar una carta fianza. En principio, lo que dice la norma es que la carta fianza es obligatoria para efectos de las partes contratantes, ¿no? En este caso, la empresa usuaria y la empresa intermediadora. Entonces, una forma de realizar o garantizar el cumplimiento es que por cada contrato celebrado entre la empresa usuaria y la empresa intermediadora se pacte esta carta fianza. Recuerden, no es entre el trabajador, o sea, el trabajador, como les digo, puede desplazarse de acuerdo a la rotación o lo que se ha acordado en la empresa a diferentes centros de labores, porque la empresa intermediadora puede ser que labore con más de una, ¿no? Entonces, acá la figura no es fijada desde el punto de vista del trabajador, sino desde el punto de vista
de las empresas contratantes, en este caso la intermediadora y la empresa usuaria. Entonces, es una manera. Yo tengo un contrato de locación por un tiempo determinado y pacto. La otra manera son las fianzas globales, que cubren un conjunto de todos los contratos de locación de servicios celebrados con la empresa usuaria. Muchas de esas empresas usuarias pueden renovar los contratos, pueden renovar contratos con empresas intermediadoras, entonces se pacta que estas cartas fianza van a ser de manera global. Ojo con ello porque la idea de una intermediación, como ya hemos venido analizando, es que sea de manera temporal transitoria, ¿no? Entonces tampoco es que vamos a tener un contrato de más de 5 años con los mismos trabajadores celebrados entre una empresa intermediadora y una empresa tercerizadora. Entonces hay que ver un poco la diferencia. Sin embargo, hay estas dos formas de realizar. Ahora, como hemos dicho, ¿qué tipo de obligaciones van a garantizar? Pues la carta fianza en principio podría garantizar obligaciones de todo tipo. La idea es que sean obligaciones de naturaleza laboral y previsional de manera prioritaria, pero por ejemplo se podrían garantizar también obligaciones de naturaleza colectiva o algún beneficio adicional que hayan pactado las partes. Lo único que establece la norma es este límite, ¿no? O sea, lo mínimo, disculpe. Que puedes firmar o tienes que celebrar una carta fianza que garantice el derecho de estos trabajadores, que se le pague su remuneración y demás, y ya las partes podrán regular en base a su autonomía privada qué obligaciones concretas se están dando mediante esta carta fianza. Ahora, ¿qué pasa si el empleador cumple? ¿Qué pasa si la empresa intermediadora cumple con su obligación? En este caso, pagarle de manera adecuada a sus trabajadores. Y termina el contrato de locación de servicios celebrado entre la empresa intermediadora y la empresa usuaria. Pues esta carta fianza perdería razón de ser, porque es como una simple garantía que se le viene brindando para que los trabajadores se puedan beneficiar en caso de incumplimiento. Entonces hay que tener claro esto, no es que siempre se va a activar. Se garantiza, entonces, mediante esta carta fianza, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Primera cosa. Segundo, es que esta carta fianza, si bien tiene un mínimo que es garantizar estos derechos laborales, más que todos los económicos y los derivados del cumplimiento de las materias de seguridad social, pago de ONP, AFP, pueden regular otro tipo de materias. Tercero, es que puedes tener fianzas individuales y globales. Y cuarto, solamente se activa cuando existe un incumplimiento por parte del empleador. Disculpe, por parte del empleador, en este caso, la empresa intermediadora. Entonces, esta es la figura que regula la ley de intermediación como una especie de garantía del cumplimiento de obligaciones laborales. Ahora, ¿cómo aplicamos respecto a la responsabilidad solidaria? Acá vamos. Entonces, acá hay que tener en cuenta que el artículo 25 de la ley que regula la intermediación indica que en caso la fianza sea insuficiente para el pago de los derechos laborales que se adeudan, las empresas usuarias van a ser responsables solidariamente por el tiempo de servicio que se elaboró para ellas. Justamente también en el reglamento del artículo 26 se señala que la empresa usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca trabajadores por los derechos de origen legal o colectivo. Mira acá, incluso amplía el nivel de responsabilidad. Habla de los derechos de origen legal o colectivo, de estos que sean cubiertos, que no sean cubiertos por la fianza. Entonces, como vemos, primera garantía en la intermediación es que se garantice, o mejor dicho, se dé esta carta fianza para que en caso de incumplimiento se pueda accionar en beneficio de los trabajadores. ¿Qué pasa si esta carta fianza no alcanza? Pues el segundo eslabón es aplicar la responsabilidad solidaria, en la cual la empresa usuaria va a ser responsable solamente por el tiempo en el cual ha durado el destaque. Entonces, es muy importante que obviamente exista destaque del personal y además ver desde cuándo a cuándo esta empresa es responsable. Como les ponía el ejemplo, puede ser que el empleador de la empresa intermediadora rote a su personal entre diferentes empresas usuarias. Entonces, todas las empresas usuarias no van a ser responsables directas,
sino van a ser responsables directas solamente por el tiempo en el cual el trabajador brindó actividad dentro de la empresa o del local donde ésta se desarrollaba. Eso es muy importante. Ahora, como les decía, una cosa es la responsabilidad solidaria. Como hemos visto dentro de la intermediación, tenemos la carta fianza como garantía, la responsabilidad solidaria que se aplica de manera supletoria cuando la carta fianza no es suficiente, y después tenemos la figura de la desnaturalización. No hay que confundirlos. ¿Qué pasa cuando existe una desnaturalización? Esto se puede dar por muchas causales. Por ejemplo, puede ser el exceso de los porcentajes limitativos. No se cubre o es mayor al 20% de la planilla de la empresa usuaria, como hemos visto es un límite que impone la norma. También puede darse porque la intermediación para los servicios temporales es distinta a los que expresamente se ha establecido la norma, son de naturaleza temporal, o los de contrato de suplencia, o simplemente no cumplen con el objeto. Otra de las formas de que se desnaturaliza una intermediación es cuando los contratos o subcontratos civiles que desarrollan la actividad principal de la empresa usuaria, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que se desnaturaliza cuando estas empresas intermediadoras brindan actividades correspondientes a la empresa usuaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la desnaturalización? No es que la empresa usuaria sea responsable, no. La consecuencia de una desnaturalización de la intermediación laboral es que la relación que antes era empresa, intermediadora, trabajador y empresa usuaria, pues sale de mapa, en este caso, la empresa intermediadora. Y el trabajador pasa a ser trabajador directo de la empresa usuaria. Entonces, rompemos la figura tripartita y nos quedamos con una relación laboral común, ¿no? Una relación bilateral. En ese caso, lo importante es que sea declarado obviamente judicialmente, que exista una sentencia consentida, y desde ese momento ya la empresa usuaria tiene la obligación directa de pagarle y reintegrarle todos los beneficios sociales que quedaran adeudos. Y la que sale del medio va a ser la empresa intermediadora. ¿Qué tipo de obligaciones se pueden generar entre estas dos empresas? Pues ya no va a ser netamente desde el ámbito laboral, ¿no? Obviamente la empresa usuaria que se ha visto perjudicada quizás por alguna acción de la empresa intermediadora, puede solicitarle quizás mediante la vía civil que se le reintegre o que se haga responsable porque hay un incumplimiento contractual, ¿no? Pero ya desde el punto de vista laboral, pues aquí la relación se vuelve directa entre empleador y la empresa usuaria, trabajador intermediario, no disculpe, entre trabajador intermediario o intermediado y la empresa usuaria. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta estas diferencias para poder entender cómo se aplica en cada uno de los casos. Bueno, eso es solamente para recordar que todo lo que tenga que ver con la demostración de una desnaturalización, tanto de una intermediación como una tercerización, se aplica el principio de primacía de la actividad. ¿Cuál es un principio básico y rector del derecho al trabajo? Mediante el cual, cuando exista discrepancia entre los hechos y lo declarado en los documentos o formalidades, siempre se va a preferir lo que ocurre en los hechos. Entonces, puede ser que en la práctica las partes hayan pactado que el objeto del contrato va a ser una intermediación de naturaleza temporal, pero en los hechos los trabajadores de la empresa intermediadora, si bien, por ejemplo, le habían encargado realizar actividades de limpieza, estos ayudaban también realizando actividades propiamente de la vigilancia o ayudaban dentro del giro del negocio, por ejemplo, de una universidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puedes distorsionar esta figura? Ojo que, por ejemplo, en el tema de intermediación, la subordinación no es un problema porque quien tiene el poder de subordinación es la empresa usuaria o también puede ser compartida con la empresa intermediadora. Entonces, por ese lado no hay mucho conflicto. Pero sí, más que todo, respecto al tema del cumplimiento de estos requisitos o condiciones que hemos venido comentando.
y esto, ¿no? Supuestos prohibidos de intermediación, no aplica a las actividades principales de la empresa, tampoco, esto está en el artículo 8 de la ley 27626, y tampoco aplica para cubrir personal que se encuentra ejerciendo el derecho a la huelga, para cubrir personal que esté en otras entidades de intermediación. O sea, no podrías tener una intermediación de una intermediadora, no sería correcto, solamente puedes brindarle el servicio a la empresa principal. Y también está prohibido para que estas empresas intermediadoras realicen actividades permanentes dentro de la empresa principal. Entonces, por ahí es muy importante tener en cuenta ello. A ver, sigamos. Entonces, ahora vamos a entrar un poco a lo que es la tercerización para poder recordar y ver cómo se aplica ya lo que es la responsabilidad solidaria. Recuerden que si tienen cualquier duda o consulta, no duden en preguntarme, la idea es que nos quede claro. Entonces, cuando estamos frente a una intermediación, hemos visto que podemos tener intermediación de servicios temporales o servicios complementarios y altamente especializados. Esos servicios de intermediación van a implicar la provisión de mano de obra, el poder de dirección va a estar en la empresa principal o la empresa usuaria, el lugar de prestación de servicios va a ser el local de la empresa principal y normalmente se aplica, por ejemplo, en contratos de suplencia, complementarios y especializados, y ambos tienen que contar con el requisito de la empresa, con el requisito del Ministerio de Trabajo. Eso es una figura de una intermediación. ¿Cómo se aplica la responsabilidad solidaria en el tema de intermediación? Primero, ya la norma de intermediación, este es un recuento, ya prevé el tema de la carta fianza como una garantía frente al incumplimiento de la empresa intermediaria. Es el primer eslabón. La responsabilidad solidaria, vuelvo a repetir, se aplica solamente cuando esta carta fianza no alcanza para cubrir los adeudos al trabajador desplazado. Tercero, solamente se aplica por el ámbito de tiempo en el cual el trabajador se vio desplazado. Y cuarto, pueden incluir obligaciones incluso de origen convencional. Esa es la figura de cómo se aplica la intermediación, cómo se aplica, disculpen, la responsabilidad solidaria en la intermediación. Ahora vamos con la tercerización y vamos a ver cuáles son las figuras para que se aplican en esta figura. Okay, la tercerización tenemos la ley 29245, el decreto legislativo 1038 y su reglamento, que es el decreto supremo 006-2008. Bueno, también en los alcances de la tercerización, pues es la contratación que se va a dar entre, igual, la relación va a ser tripartita, vamos a tener un trabajador desplazado que va a brindar servicios en favor de la empresa tercerizadora. La gran diferencia es que van a brindar actividades que estén relacionadas quizás al giro del negocio, van a ser actividades complementarias al giro del negocio, pero van a estar relacionados quizás al business core. Entonces, eso es una de las diferencias. Otro es que el poder de dirección no va a estar dentro de la empresa usuaria, sino el poder de dirección va a estar dentro de la empresa tercerizadora. Ya para explicar un poco de manera global el fenómeno, hay que entender que la diferencia entre una intermediación y una tercerización va a estar en el hecho de que en la tercerización lo que estamos es descentralizando una fase del proceso productivo. Quiere decir que es como si dividiéramos una empresa en procesos productivos y una de ellas decidiéramos deslindarla y que otra la asuma. Entonces, para que asuma esta actividad, la empresa tercerizadora va a tener que contar con sus recursos, con sus medios, con sus materiales, como hemos visto incluso en clases anteriores, jurisprudencia de cuando concurre una desnaturalización de la tercerización. Pero también es importante destacar aquí, o resaltar, disculpen, que para que se configure la tercerización, se requiere como presupuesto la existencia de un destaque o desplazamiento continuo del personal a las instalaciones de la principal. Es importante que el personal que se encuentra dentro de la empresa
intermediadora, disculpen, dentro de la empresa tercerizadora puede ser su local de coordinaciones, concurra a la empresa tercerizadora. Uno de los temas que comentábamos justo en el contexto de pandemia es cómo cumplir con estos requisitos que sean compatibles con el trabajo remoto o quizás con las restricciones que puede poner el gobierno en un contexto de estado de emergencia, ¿no? Como ocurrieron al inicio de la pandemia, luego ha ido bajando un poco más, los requisitos se han ido por así decirlo, se han ido desregulando, ¿no? O sea, ya hay menos restricciones para el tema de seguridad y salud. Sin perjuicio de eso, no hay que bajar la guardia. ¿Por qué menciono el tema del destaque de personal? Porque quiero que lo tengan muy en cuenta, porque cuando hablemos acerca de la responsabilidad solidaria, vamos a ver que la responsabilidad solidaria, simplemente me adelanto, importa el destaque. ¿Desde cuándo termina el destaque? Pero para ello tenemos que saber qué es el destaque, ¿no? Entonces, para eso es importante volver a recordar la diferenciación que existe entre la definición de centro de trabajo y centro de operaciones. Entonces, como decíamos, el centro de trabajo va a ser el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la empresa principal. El centro de trabajo para la figura de la tercerización va a ser el lugar donde desarrolla sus actividades la empresa principal, a la que el trabajador desplazado concurre y en donde la empresa tercerizadora es quien ejecuta sus facultades de dirección. Entonces, primero, a diferencia, el centro de operaciones va a ser el lugar o lugares determinados por la empresa principal que se encuentra fuera del centro de trabajo, donde el trabajador desplazado realiza sus labores bajo la exclusiva orden de la empresa tercerizadora. Entonces, es un lugar distinto al centro de trabajo y es donde el trabajador desplazado va a realizar sus labores en algunas ocasiones. Entonces, es importante tener en cuenta estos centros de trabajo y el centro de operación. ¿Cómo calificamos cuándo es un centro de trabajo? Pues que se trata de lugares sobre los cuales el empresario principal va a ejercer su poder de dirección. Una pregunta interesante que tuvimos en una de este seminario es si la empresa principal puede tener más de un centro de trabajo, ¿no? Ahí habíamos acordado que efectivamente es posible que la empresa principal tenga más de un centro de trabajo. Entonces la connotación o la definición de centro de trabajo va a ser amplia. Eso también nos va a poder ayudar a definir, por ejemplo, qué es un accidente de trabajo. Porque la norma en materia de prevención, la norma de seguridad y salud en el trabajo, define mucho este deber de prevención que debe tener cualquier empleador relacionado a la figura del centro de trabajo. Entonces, cuando pensemos en centro de trabajo, ya tenemos que ir viendo este tema. Entonces, para que podamos decir cuándo estamos frente a un centro de trabajo, lo primero es ver dónde el empleador o la empresa principal ejerce su poder de dirección. Otro, que la ejecución de la tercerización en dicho lugar permita la plena identificación del empresario principal en favor de quien se está llevando a cabo las labores adscritas a la empresa tercerizadora, ¿no? Entonces vamos a ver que es importante que se identifique el empresario principal de la actividad. No se olviden preguntar si tienen cualquier duda. Como les digo, este concepto es muy importante porque luego vamos a desarrollarlo para efectos de la definición de accidente de trabajo y demás. Como para refrescar, también hay que tener en cuenta, como les decía, que el tema de la tercerización es más que todo una figura que responde a lo que es la subcontratación y que se basa en el presupuesto de la existencia del desplazamiento personal, y para ello se tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Que se asuman los servicios portados por cuenta ajena, por cuenta y riesgo, disculpen, ahí quien debe ejercer los servicios o quien debe tener la actividad, el control sobre la actividad es la empresa tercerizada. Porque lo que estamos haciendo es desmembrar dentro de la figura o dentro del ciclo productivo general de la empresa una faceta de ella.
Otro es que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales para que pueda realizar la actividad. Claro, si es una actividad tercerizada, pues tiene que contar con todas sus herramientas. Y que sea responsable por los resultados de la actividad. Esta responsabilidad es muy importante porque me pueden decir, pero si se aplica la responsabilidad solidaria, ¿cómo se ve el tema de la responsabilidad directa de la empresa tercerizada? La responsabilidad solidaria en realidad es algo que tiene que ser establecido por ley. Mucho ojo con ello porque la idea es que por ley se amplía el ámbito de las obligaciones que tiene una persona, o mejor, una persona jurídica, respecto al cumplimiento de ciertas obligaciones. En principio, quien debe responder, pues es la empresa que firme el contrato. Pero debido a que en la figura de tanto tercerización o intermediación, lo característico es que la prestación de servicio no se da a favor de quien te contrata, pues ahí vamos a ver que el beneficio de la actividad va a concurrir entre la empresa intermediadora o tercerizadora y la empresa principal. Entonces, en base a esa justificación es que por ley se establece cuándo vamos a aplicar lo que es la responsabilidad solidaria. Y por eso simplemente hacía esta acotación respecto al punto 3. Y bueno, el punto 4, que no es menos importante, está relacionado al hecho de que los trabajadores tienen que estar en exclusiva subordinación de la empresa tercerizadora. Esos son los requisitos o elementos esenciales. Luego vamos a tener no corre esto, a ver, ahí está. Los elementos característicos que, como ya veníamos comentando en clases anteriores, la idea de que tengamos elementos característicos es porque complementan a los requisitos esenciales. Entonces, cuando hablamos de que la empresa tercerizadora tiene que asumir por cuenta y riesgo la actividad, pues vamos a ver que para que asuma por cuenta y riesgo y para que tenga la dirección ejecutiva sobre la misma, pues en principio tendría que contar con su equipamiento, ¿no? Que puede ser tanto recursos materiales como, por ejemplo, la inversión de capital. Ahora, aclarar que el equipamiento, como ya bien señalaba, no requiere que necesariamente la empresa tercerizadora tenga la propiedad del bien. Puede ser que hayan firmado algún convenio o un contrato de leasing para, por ejemplo, que se le alquilen las herramientas de trabajo. Esto no quita o no desnaturaliza la condición de esta empresa tercerizadora. Otra forma de también ver el tema de la tercerización, la existencia de pluralidad de clientes. Al igual que la intermediación, como bien les señalaba, no es que una empresa solamente se comprometa con una empresa usuaria, ¿no? Una empresa tercerizadora también se puede comprometer con más de una empresa. Entonces, en ese lado es importante evaluar si estamos hablando de un trabajador que va a solicitar que se aplique la responsabilidad solidaria, desde cuándo estuvo laborando también dentro de esta empresa, ¿no? Que se benefició de su actividad. Porque claro, sería claramente irrazonable que se le aplique a todas las empresas esta responsabilidad de manera directa. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos elementos característicos y demás. Bueno, como les decía, algunas consideraciones simplemente para recordar, está ligado a cómo mirar estos requisitos con las características. Los requisitos señalados en el artículo 2 son copulativos, quiere decir eso que es necesario que se cumplan estos 4 requisitos y que exista el desplazamiento. Si no existen estos requisitos, pues estaríamos frente a una desnaturalización de la tercerización. Obviamente tiene que estar dentro del ámbito de la ley, por eso se exige lo que es el desplazamiento continuo, tanto y la provisión de los bienes y servicios. Y por ejemplo, dentro del tema de la tercerización, no es que las características tengan que ser consideradas de manera estricta. Puede ser por ahí que en base al principio de primacía de la realidad puedan concurrir otros indicios para poder determinar que estamos frente a una desnaturalización de la tercerización. Simplemente para poner un ejemplo, y hemos visto en la jurisprudencia, en clases anteriores, que el hecho de que compartan, por ejemplo, correo institucional,
el hecho de que existe un correo de órdenes, el hecho de que la empresa usuaria brinde órdenes directas o le mande correo, o incluso le proporcione un photocheck o le brinde una canasta navideña, pueden ser indicios adicionales que pueden connotar una desnaturalización de la tercera. Entonces, dentro del ámbito jurisprudencial, vamos a tener un montón de casos que nos van a poder ayudar a determinar en qué supuestos ocurre una desnaturalización del contrato de tercerización. Y sin perjuicio de ello, aclarar que cada indicio tiene que ser evaluado en el caso concreto, considerando, como les decía, la actividad económica, porque la figura tanto de intermediación como tercerización tiene que ser evaluado en el caso concreto, tomando en cuenta la actividad que realiza él. También tenemos que tomar en cuenta el inicio de la actividad empresarial para efectos de determinar si quizás en el tema de pluralidad de clientes me pongo a pensar, esta empresa no tiene la amplitud de clientes, uno, porque recién se está ingresando quizás al mercado, es una microempresa, o dos, porque su actividad es tan altamente especializada o que no se benefician más de una empresa, ¿no? Si tenemos dentro del mercado una sola empresa que se dedica al ámbito de transporte de dinero, de blindados, o dos, pues claramente los dos únicos clientes que voy a tener van a ser estas dos empresas de seguridad. No voy a tener más clientes y por ende no me podrían exigir una prioridad de clientes y tampoco podrían declarar la desnaturalización en base a los argumentos. Y obviamente también van a tener en cuenta la dimensión de la empresa. No sé si tienen hasta acá alguna duda para ya entrar un poquito más al tema de lo que es la desnaturalización. Disculpen, la responsabilidad solidaria. Ya. Entonces vamos a continuar. No se borra. Ya, ahora sí. Entonces, como hemos visto, el tema de la tercerización también es muy importante, porque hemos hecho este recuento de la tercerización desde el ámbito de los requisitos y las características esenciales, porque de igual manera es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos fresco, porque tenemos que determinar cuándo estamos frente a una desnaturalización y cuándo estamos frente simplemente al hecho de que existe la responsabilidad solidaria. Entonces, como ya les venía adelantando, la responsabilidad solidaria en realidad es una figura genérica, no solamente está regulado en la ley de tercerización, sino lo podemos encontrar en el Código Civil. Y la idea es que por ley se establezca en qué supuestos se van a aplicar. Y es básicamente cuando una empresa que no se encontraba obligada de manera directa, tanto no mantenía una relación directa con el trabajador, tenga que pagar a la empresa, a este trabajador, y luego repetir contra la empresa con la cual ha firmado el contrato. De esta manera, en el caso laboral, se busca garantizar los derechos y obligaciones principales en favor del trabajador. En el caso de la intermediación, lo que hemos visto es que existe lo que es la figura de la carta fianza y en realidad la responsabilidad solidaria se aplica de manera supletoria cuando no alcanza el tema de los beneficios sociales a pagar. En el caso de la tercerización, no tenemos lo que se conoce como la carta fianza. Y la norma solamente regula la responsabilidad solidaria. Y en los siguientes términos. La empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento del personal de la empresa tercerizadora es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en el que el trabajador estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación de su desplazamiento. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 9 de la Ley 29.245. ¿Y qué es lo que podemos desprender de esta definición que está dando la norma? Uno, como les decía, es que no tenemos la carta fianza. Aquí, el simple hecho del incumplimiento de la empresa tercerizadora va a activar la responsabilidad solidaria en beneficio del trabajador, quien va a poder exigir
a la empresa tercerizadora a la cual le brindó el servicio que se le pague sus derechos laborales. Y dice derechos y beneficios laborales. Miren la connotación. Y por las obligaciones de naturaleza de seguridad social. O sea, incluyen a estas tres subcategorías. Son los derechos de naturaleza económico. Acá, si se dan cuenta, hablamos de derechos de naturaleza legal. No hace alusión expresa a los derechos de naturaleza colectiva, como sí lo hacía, por ejemplo, la norma relativa a la intermediación. Entonces, acá estamos refiriéndonos a derechos de naturaleza legal, tampoco no convencional, y los derechos derivados de la seguridad social. Ahora, también es importante tener en cuenta que se va a tomar como referencia el tiempo de desplazamiento del trabajador y que esta responsabilidad se va a culminar dentro de ella. Acá lo vamos a poder ver de manera detallada para poder analizar cómo se aplica lo que es la responsabilidad solidaria. Entonces, como bien decíamos, tenemos una empresa que tiene una relación tripartita, o mejor dicho, una relación donde existe tres personas o tres personajes claramente identificables. Tenemos aquí la empresa principal, la empresa tercerizadora y el trabajador. Este trabajador en la tercerización va a brindar la actividad en beneficio de la empresa principal, pero la empresa tercerizadora va a ser quien le va a dar las herramientas de trabajo y va a direccionar su actividad. Lo único que va a hacer el trabajador es asistir a la empresa principal y realizar en ese lugar sus actividades. Para el desplazamiento incluso hay algunas reglas, hay algunos plazos que se pueden pactar, no lo mencioné, pero lo vuelvo a recordar, respecto, por ejemplo, a cuánto es el plazo mínimo para el desplazamiento. Es muy importante, se pueden establecer en el mismo contrato. Si no me equivoco, son dentro del periodo de los 6 últimos meses que se están pactando, ¿no? Cuánto dentro de ese periodo tengo que cumplir con el mínimo. Entonces, una vez que se incurre el incumplimiento por parte de la empresa tercerizadora, lo que el trabajador hace es accionar, ¿no? Y dice, ok, tú, empresa tercerizadora, paga. La empresa tercerizadora dice, no tengo dinero para pagar. Pero obviamente el trabajador también ha ido contra la empresa principal. Y el juez va a decir, ok, no tienes para pagarme, en base a la responsabilidad solidaria, quien debe asumir la obligación es la empresa principal. Eso puede ser escenario 1. Escenario 2 puede ser que ya las empresas, conscientemente, sin necesidad de acudir a un proceso judicial, digan, ¿sabes qué? Este mes no me ha ido bien, la empresa tercerizadora, págale las obligaciones de naturaleza laboral directamente a mis trabajadores. Yo contigo me voy a arreglar de otra manera. Y pueden hacerlo válidamente, ¿no? O sea, válidamente pueden acordar este tema de la responsabilidad solidaria porque en realidad la norma ya lo ha establecido. Quizás la carta fianza en la intermediación es algo un poco más ágil porque ya tenemos el dinero depositado, entre comillas, y más accesible al trabajador. No cumples, pues la carta fianza se activa. En cambio, quizás en el tema de la responsabilidad solidaria habría que solucionar el conflicto del incumplimiento previamente, ¿no? Y eso podría traer consecuencias quizás en perjuicio del trabajador. Eso sería un tema. Ahora, el tema también es cuando se aplica, como bien decíamos, la responsabilidad solidaria se aplica hasta un año posterior de desplazamiento del trabajador. O sea, el trabajador concluye su desplazamiento y a partir de ese tiempo tenemos que contabilizar un año para que se pueda aplicar esta responsabilidad. Si ya pasa de este año, pues lo que el trabajador podría hacer es demandar el reintegro de sus beneficios sociales tanto la empresa principal como la empresa tercerizadora. La empresa principal y tercerizadora pues aún van a mantener su contrato de naturaleza civil y si ha habido un perjuicio para la empresa principal en tanto asumido las obligaciones que le correspondían a la empresa tercerizadora, pues va a poder ejercer su derecho a repetición. Y el derecho a repetición es básicamente que la empresa
la empresa tercerizadora le reintegre los beneficios sociales o los pagos adeudados que fueron utilizados para pagar los beneficios sociales de los trabajadores que le correspondía en principio a esta empresa, ¿no? Entonces, así es más o menos cómo se configura la responsabilidad solidaria dentro del ámbito económico, ¿no? Dentro del ámbito de la tercerización. Es importante porque la ley no precisa los sujetos que alcanza, simplemente menciona a la empresa principal y a la empresa tercerizadora, ¿no? Entonces, como les dije, un criterio quizás para delimitar a quién le corresponde esta obligación tendría que ser la eh, empresa principal, ¿no? Y el trabajador tendría que delimitar en qué lugares prestó servicios, para que quizás en su pretensión o en su demanda pueda incluir a todas aquellas empresas en las cuales brindó servicios. Claramente ahí puede haber una discusión desde el punto de vista, oye, realmente cuánto tiempo realizaste el desplazamiento en beneficio de esta empresa para poder yo ver hasta qué punto es mi responsabilidad. Bueno, también el reglamento, el artículo 7, ha dispuesto que la responsabilidad solidaria alcanza al empresario principal, al contratista y al subcontratista. Es que esto se puede realizar dentro de un marco quizás de negocio que no solamente incluye a tres partes, o sea, no es solamente empresa principal, empresa tercerizadora y trabajador. Puede ser que dentro de la empresa principal tengamos a otras figuras, como los subcontratistas, como otro tipo de personas que participan o otro tipo de entidades que participan dentro de la actividad. Entonces, ahora, aquí en demanda, pues lo más adecuado sería incluir a todas las empresas a las cuales tú has brindado algún servicio. Porque en realidad ese es el criterio, ¿no? En favor de quién ha realizado la actividad. En principio, tú lo realizas en favor de quien te contrata, pero en el caso de la tercerización y tanto en intermediación, pues el beneficio no se las lleva a ella, ¿no? La empresa con la cual has contratado, sino la empresa tercerizadora. Otro de los temas, bueno, ¿no? Que dentro del artículo 3 señala que la solidaridad por parte de la empresa principal solo comprendería los beneficios de origen legal a cargo de la empresa tercerizadora y no los de origen convencional o unilateral como podrían ser los convenios colectivos, la costumbre, cualquier política que se haya pactado a nivel interno. Entonces, la responsabilidad solidaria se extiende, como bien señalamos, a los beneficios de origen legal y a las obligaciones de seguridad social. Solidaridad, por ejemplo, las laborales pueden ser el pago de los principales beneficios, como son CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras, trabajo de domingo, feriado, seguro de vida, utilidades, indemnización, asignación familiar y demás. Entonces estamos hablando de obligaciones de naturaleza económica. Ahora, esta responsabilidad solidaria también se aplica para obligaciones de naturaleza de la seguridad social. Y ahí podremos tener, por ejemplo, aportes de salud, AFP, ONP, seguro de riesgo. En el ámbito ya de la responsabilidad civil, que es otro tema que vamos a tocar más adelante en la próxima clase, ¿ya? Tiene que ver con otro tipo de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recuerden que la responsabilidad solidaria que estamos comentando hoy, que da pie a las demás, es la responsabilidad contenida en el artículo 9 de la ley de tercerización, que más que todo comprende obligaciones de naturaleza económica y derivados de la seguridad social, como lo señala expresamente. Y, por ejemplo, no aplica para lo que son el seguro complementario de trabajo de riesgo. Vamos a ver en la próxima clase cómo se aplica a lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque tiene sus propias características y particularidades. Como bien señalaba, no es que tampoco el empresario, la empresa principal, el empresario la empresa principal asuma de manera directa y tenga que responder, ¿no? Sino que yo me responsabilizo solidariamente por el pago de los beneficios adeudados a todos los trabajadores, pero yo ejerzo mi derecho de repetición. Este derecho de repetición es que la empresa
principal pueda repetir contra los contratistas e incluso subcontratistas que asumen que tuvieron la obligación principal de pagar los beneficios sociales a los trabajadores. Incluso, miren, esto es importante porque pueden sustituir a los trabajadores en los procesos concursales de insolvencia o quiebra. Esto mayormente se da en un contexto en el cual ya quizás la empresa tercerizadora va a quebrar, porque hay que tener en cuenta que quien tiene mayor poder quizás económico dentro de esta relación tripartita, pues es la empresa usuaria, ¿no? Entonces, al quizás tener este poder mayor, la empresa tercerizadora puede ser que pierda el registro, puede ser que tenga algún tema de un accidente y ya no siga brindando servicios en el mercado. Y frente a esto solicita lo que es la liquidación o se vaya a un proceso concursal por insolvencia o quiebre. En teoría, quienes tienen mayor facultades o quienes se encuentran prioritariamente dentro de la lista de sus acreedores, pues van a ser los trabajadores. Ahora, para el tema de la responsabilidad solidaria, pues la empresa principal le paga los beneficios a los trabajadores y esta la sustituye dentro de este proceso concursal, ¿no? Entonces, eso es más o menos la figura que también se regula en lo que respecta al derecho de repetición. No sé si tienen alguna duda, comentario. Ahí voy a verlas. Por si acaso, porque no me sale. Ya, sigamos. Si no existe ninguna duda, sigamos. El tema de las obligaciones de seguridad social es muy importante porque a veces nos olvidamos de este tipo de obligaciones y siempre pensamos en las obligaciones de naturaleza económica, ¿no? Entonces, hay que leer lo que dice el artículo 12 del convenio 181 de la OIT. ¿Por qué lo menciono? Porque los convenios de la OIT son marcos normativos internacionales que de alguna u otra manera establecen ciertas obligaciones, quizás con una vocación más genérica, pero en tanto el país, en este caso el Perú, los haya ratificado, las empresas y el Estado se encuentran en la obligación de cumplir, ¿no? Entonces, en el artículo 12 del convenio 181 de la OIT se indica que todo miembro, y se refiere a los estados, deberá determinar y atribuir de conformidad a su legislación y las prácticas nacionales, las responsabilidades respectivas de las agencias de empleo privada en relación a las prestaciones de seguridad social. Justamente en base a este mandato es que en la norma de la ley de tercerización se regula el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? Porque la idea es tampoco dejar desprovisto al trabajador de esta garantía que protege su vida, su seguridad y también su proyecto de vida como tal, ¿no? Entonces, simplemente para mencionar. Acá vamos a ver un poco ya las diferencias en lo que es la responsabilidad solidaria en la intermediación y la responsabilidad solidaria en la laboral. Acá hay una tesis interesante, ahí ahora que les comparta las diapositivas, les va a salir la reseña para que lo puedan revisar. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Es que, como señalaba, una de las, voy a empezar desde abajo, es que en la intermediación laboral no vamos a tener una carta fianza, a diferencia de la tercerización, que no hay ninguna carta fianza. Eso es como que la diferencia básica. En el tema de la intermediación, la carta fianza va a servir a los trabajadores como una garantía frente al incumplimiento de las obligaciones de la empresa intermediadora. Entonces, ¿qué pasa si es que no se aplica o no alcanza la carta fianza para pagar los beneficios a los trabajadores de esta empresa intermediadora? Pues recién se aplica de manera supletoria la responsabilidad. Entonces, en la intermediación, como dice acá, la responsabilidad solidaria está acotada al pago de los derechos laborales impagos, ¿no? Que no están cubiertos por el tema de la carta fianza.
pueden incluir obligaciones de naturaleza de seguridad social. A diferencia quizás de la ley de tercerización, como hemos visto, las obligaciones de naturaleza previsional sí están expresamente reguladas, pero en la norma de intermediación no lo tenemos regulado de manera expresa. Entonces, por eso le citaba también este convenio 181 de la OIT, ¿no? No podemos tampoco dejar un vacío legal indefensión del trabajador, porque la idea es que se establezcan la regulación y también las prácticas, ahí para hacer un poco de jurisprudencia, respecto a quién debe asumir las obligaciones derivadas del pago de las prestaciones de la seguridad social, ¿no? Cuando tenemos una relación de naturaleza tripartita. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta ello. Después vamos a hablar de las responsabilidades que incluyen los derechos laborales de origen legal, como hemos visto, o colectivo. Miren, eso es muy importante en la intermediación, que no están cubiertos por la fianza. Ahora nos vamos para el lado de la tercerización para ver las diferencias. En la tercerización, pues la responsabilidad solidaria está acotada al pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social regulados de forma expresa. Casi se podría decir que se cumple con el principio de legalidad, ¿no? Porque a diferencia de la intermediación, acá la responsabilidad solidaria es directa, no se requiere de ninguna carta fianza. Y por ejemplo, acá sí regula el tema de el reintegro de los beneficios de naturaleza de la seguridad social. O sea, todas las aportaciones que la empresa intermediadora o tercerizadora no realizó. Ahora, otra cosa también importante es que en la tercerización las obligaciones a las que hace referencia la norma solamente son obligaciones de naturaleza legal. Para el pago de los beneficios sociales, como hemos visto, las principales obligaciones van a estar ligados, por ejemplo, al pago de la CTS, al pago de las gratificaciones, las utilidades, asignación familiar y demás. No van a estar comprendidas las obligaciones de naturaleza convencional, o sea, producto de un convenio colectivo que se pudiera haber pactado dentro de la empresa, o los acuerdos unilaterales, ¿no? Puede ser que las partes decidan entregar bonos adicionales no pactados o que no sean legales. Claramente estos bonos adicionales no incluirían o no tendrían que ser asumidos por la empresa tercerizada. Entonces, eso es la gran diferencia entre la intermediación y tercerización en temas de responsabilidad solidaria.